hay unos datos interesantes, porque Débora pelea contra el rey de Azor, ese es su enemigo, y desde luego este rey de Azor tiene a un líder de su ejército, un capitán, un general, que se llama Sísara. De hecho, lo mató a una mujer. En la historia, cuando usted lee la historia, es que pues no las podemos leer todas, ¿verdad? Y esa es más larga, pues no la podemos leer. Pues una mujer lo mata finalmente. Pero Débora es la mujer que se levanta como juez. Y es la mujer que tiene esa gran responsabilidad. Luego de Débora se levanta entonces Gedeón. Y Gedeón enfrenta a los madianitas. Y también la historia es muy larga. Empieza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 8 al final. Y desde luego pues no la podemos. Pero es Gedeón como juez peleando contra los madianitas. Y luego viene el sexto juez llamado Abimelech. Y Abimelech se distingue porque Abimelech primero tiene que reprimir una guerra civil interna. De hecho, dice, una de las cosas que se dice de Abimelech es que mató a sus hermanos. O sea, era una guerra civil. Pero después de eso se enfrenta a Siquem y vence en Siquem, y finalmente se enfrenta también en el territorio de Tebes, donde finalmente muere. Después aparece el séptimo juez, que se llama Tola. Este juzgó a Israel por 23 años. Fue juez de Israel por 23 años. Aparece en el capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Si vamos al 10, 1 y 2, estos son más cortitos, pues uno los puede leer. Versículo 10, 1 y 2, dice: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua. ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Luego de Tola, entonces vino Jair, y este juzgó a Israel por 22 años. En el versículo 4, prácticamente dice: este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, hasta el momento que se estaba escribiendo la historia, ¿no? Las cuales están en la tierra de Galaad. En el verso 5 dice: y murió Jair y fue sepultado en Camón. Luego de Jair vino Jefté, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 6. Sí, pero aquí el término juzgar no era dirigir la nación, pero dirigía la nación no en un sentido político, sino era dándole sentido de unidad a las tribus, porque realmente eran 12 tribus, no eran 12 naciones. Eso precisamente sobre dio la base para que ellos después pedir un... Exactamente. Y obviamente muchas veces no dirigían toda la nación de Israel, dirigían algunas tribus nada más. ¿Ve? Ahora, en el capítulo 10 y versículo 6 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Es decir, poca vergüenza, ¿no? O sea, se convirtieron en adoradores de otros dioses. Y en el verso 7, mira cómo dice:
Verso 7. Ajá. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y finalmente, Jefté, claro, una vez el pueblo de Israel cae en las manos de los amonitas, se levanta Jefté. Y cuando se levanta Jefté, Jefté no era ninguna monjita de la caridad, Jefté era un individuo de armas tomadas, ¿verdad? Y era un hombre que tenía unas capacidades bélicas y logró enfrentar a los amonitas y peleó aún con los de la tribu de Efraín, contra los mismos de él. También peleó contra ellos. Y este juez logró sacar a Israel de ese entrampamiento, de esa esclavitud a la cual fueron sometidos por los amonitas. Claro, hay una historia del libro de Jefté que lamentablemente pues no podemos considerar, ¿verdad? Es esa historia lúgubre y grisácea que aparece donde dice que Jefté, cuando salió de la batalla con los amonitas, venía tan contento que dijo: lo primero que encuentre en el camino lo voy a sacrificar a Yahvé, ¿verdad? Y dice que cuando iba llegando a su casa, su hijita salió al encuentro. Y cuando su hija salió al encuentro, entonces aquí se plantea la gran cosa. ¿Qué quiere decir la sacrificó? ¿Verdad? Entonces aparecen dos posiciones, pues porque los teólogos algo tienen que decir, ¿verdad? Hay algo tienen que escribir. Entonces aparecen dos posiciones. Hay unos que dicen, pues mira, la mató. Y la mató porque ya necesariamente en este periodo de tiempo la experiencia cúltica no existía, el orden cúltico no existía, y ya necesariamente pues había más influencia pagana, y en la influencia pagana se sacrificaban seres humanos, así que muy probablemente Jefté la mató. Bueno, pero hay otros que entonces dicen, no, fíjate, dice más adelante que las doncellas lloraban la virginidad de ella. Entonces dicen entonces otros que lo que hizo fue él que la privó de casarse. Sea usted el 15º juez y decida, ¿verdad? Y decida. Realmente los que dicen que la mató y que las muchachas doncellas lloraban su virginidad, dicen, bueno, pues claro, si la mató lloraba su virginidad porque nunca libró la coca. Pues eso fue, ya. Eso no logró, pues tenía que llorar su virginidad. Pero a fin de cuentas son especulaciones. No tenemos al día de hoy el dato concreto que pueda decir esto fue lo que sucedió. Es como el caso de la pitonisa de Endor, que Dios mío, yo me quedo sorprendido cuánta cosa se desarrolla y se pierde de perspectiva el contexto histórico. El contexto histórico no es avalar a la pitonisa de Endor y si habló con Samuel o no habló con Samuel, o si los muertos hablan con los muertos. Esa no es la intención del texto. Esa pregunta la hicieron anoche. La hicieron anoche, sí. Esa no es la intención del texto. La intención del texto es simple. La intención del texto es decir, Dios prohibió que se hablara con las estrellas, que se hablara con la luna y que se hablara con los muertos. Por esa razón, cuando alguien me aparece por ahí y dice, pues si prohibió que se hablara con los muertos es porque entonces los muertos hablan. Y si prohibió que se hablara con las estrellas hablan. Un disparate. No, simplemente él prohibió que se hablara con cualquiera que no fuera ¿qué?